Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, después de hacer los análisis de los starter decks, tanto de Grievous como de Ahsoka, y del directito riguroso por ley de los sábados de la mañana de México, en la tarde de España, analizando los spoilers, regresamos con una nueva ronda del Planetary Qualifier de Madrid, en Metropolis Center. Tenemos en esta ocasión a un Han Solo amarillo contra un Boba verde. Bueno, vale, Boba verde pues a lo mejor no apetece tanto. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Al final es el rival a batir en un montón de showdowns y por supuesto también en algunos Planetary. Bueno, los Boba están reinando y el Boba verde pues más aún. Y la parte positiva es que ya salimos un poco de Sabine, ¿no? Llevamos varias partidas con Sabine. Vámonos ahora con un Han Solo amarillo, un Han Solo doble amarillo. Que, como saben, yo estuve súper feliz, encantado, enamorado de que esto pudiera funcionar. Lo intentamos muchísimo. Pero es un deck que, bueno, que al final depende mucho del meta, depende de tener unas manos y una cabeza increíble, de dedicarle mucho, mucho tiempo para sacarle mucho brillo. Y a ver qué pasa en esta partida entre Jorge Bordel y Juan Chacón. Bueno, vamos a ver. Empezamos con un Cloud Rider, salida normalita, claro, pierde un poquito de valor. Bueno, 3-1, otro grido. Pierde un poco de valor porque se pierde ese ambush, pero bueno, si como sigue con la iniciativa boba, pues yo creo que aquí, bueno, aquí en teoría el más agro, o el que tendría que ser un poquito más, ¿no? Ida por la cabeza y tal, tendría que ser Han Solo amarillo. Aunque Han Solo amarillo tiene tantas líneas de decisiones que te puedes cambiar mucho. Entonces yo creo que aquí habría que tradear, exactamente, es a lo que iba, ¿no? Tradeas porque Han Solo es el que tiene más prisa que tú. Tú al final vas tranquilo, rampeando. Bueno, uy, 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 ST que aparece y ya está amenazando un posible DJ. Ojo, ojo que esto puede dar muchas vueltas. Rampea Boba y iniciativa para Han Solo. Bueno, pues esto es fácil. Si aquí hacemos un... ¿no? Si Han Solo, primera acción, lleva algo a recursos, DJ está en el aire, ¿no? Entonces ese rampeo que ha podido hacer Boba pierde un poquito de valor. Efectivamente, le está amenazando inmediatamente el posible... Uy, el halcón milenario a recursos, ¿eh? No vas por el espacio. Claramente no quiere ir por el espacio. Uy, uy, uy. Bueno, nada, le está amenazando el DJ. Es tal cual. Sale Boba y aquí es el problema. Vale, haces jugada de DJ, sí. Como Boba ponga armadura o tengas modo de lidiar con tu DJ, bueno, hay una pérdida interesante. Le roba cualquier recurso, nos da igual cuál es, y a ver, si es capaz de lidiar inmediatamente con ese DJ, la jugada de Han Solo pierde muchísimo valor, ¿no? Parece que está buscando un blaster, ¿puede ser? Estás buscando un blaster, está buscando un blaster y efectivamente va a acabar directamente con DJ. Pues sí, es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Los dos han robado muy bien, con Han Solo perdón, con DJ y Tech y Boba con ese blaster, por lo tanto, aquí no ha pasado nada. Bueno, Boba ha recibido un poquito de daño, faltan los 3 de daño, ahí están. Y el problema es que ahora Tech tampoco es que pueda hacer gran cosa. Y encima acaba de recuperar recursos Boba. De prepararlos otra vez. Pues pinta bastante mal. Pinta bastante mal. ¿Ves? Por ejemplo, gente, es lo que les comentaba. O sea, venga, la jugada mágica de Tech DJ. El rival tiene respuesta. Has perdido todo un turno. No ha tenido mucho impacto. Y ahora mismo la presión la tiene Boba, ¿no? La presión la tiene Boba. Tech pega, pues porque, bueno, para tratar de acelerar un poquito, aunque son bases de 30, tampoco es que el acelerar cambie mucho. Lo que sí está claro es que Boba va a hacer jugada, ¿no? Tiene muchos recursos disponibles, no tendría mucho sentido que reclame iniciativa. Y nada, turno descomunal de Boba. Hay un Salasius y la otra no sé qué es. Puede ser un Boba unidad, ¿no? Me parece, es un Boba unidad. Que la cámara no se ve la parte de arriba. Pero bueno, ahora cuando enderecen solamente lo vamos a poder ver. Y ahora aquí igual echas de menos el halcón por el espacio, ¿eh? Que lo llevaste a tantos recursos. Tiene un New Adventure en la mano. Y tiene otro Tech. Tech se va fuera, exactamente. Porque para qué vas a tener dos. Y... ¿qué? Tech pega primero. Entiendo. Lo acaba de enderezar. Sacrifica... O sea, bueno, destruye el recurso que tenía que haber destruido cuando... Por la habilidad de Han Solo. No, ahora, lo que hizo fue enderezar, o sea, gira otra vez para
para no incurrir en ninguna falta, ¿no? Hacer todo el trámite antes de enderezar todo. Bueno, a ver, Tech te lo van a querer limpiar porque es una amenaza muy gorda, entonces tienes dos opciones. O aprovechas inmediatamente ya el bonus que te aporta Tech, ese contrabando a cualquier cosita, o pegas con Tech para, bueno, rascar un poco de daño, ¿no? Porque sabes que el rival luego va a lidiar contigo. Mira recursos, no hay nada que le quiera dar muchísima prioridad. 2 dañitos a la base. Y aquí entiendo que va a ser boba unidad. Sarasius regresa a mano, le hace puntito de daño a Tech. Mira, yo pensé que iba a utilizar la boba unidad. Tiene que dar algo en mano que pueda hacer daño directo, ¿no? Y aquí le está dando la opción. Venga, hazme algo por contrabando si quieres. La parte buena de hacerlo es que mantienes 4 cartas en mano. Pero, por otro lado, bueno, quizá no tienes nada muy interesante y es demasiados recursos en algo que quizá no te interese muchísimo. Un Ezra, que siempre preocupa. Salasius vuelve a entrar en mesa. Ese Ezra, bueno, puede ayudar mucho a Han Solo amarillo en buscar cosas sorpresivas y no depender tanto de lo que tiene en la mano. Entonces puede ser otra amenaza que Boba le preocupe, ¿no? O sea, creo que no es tan preocupante como puede ser un Tech. Claro que un Tech ahora es cierto que pierde un poquito más de valor. Tech más adelante es cuando puede brillar muchísimo. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Le descarta a mano. A ver, es un Vader si no me equivoco, un Walker y un McClunky. Pues McClunky levantándote al Salasius puede ser bastante determinante. Te puede ayudar bastante. Y sí, se va a quitar a McClunky. Las dos cartas dan mucho miedo, sí. Pero bueno, le rompes un poco el turno, ¿no? No tiene otra cosa que hacer Boba. Por más que ahora pueda recuperar recursos, no tendría nada más para poder bajar, salvo que tenga algo desde contrabando. Una Basin ahora sería dolorosísima. Dolorosísima. Reclama iniciativa. Pega Boba base. Y bueno, ya estamos en la... Venga, otro Spark of Rebellion. Descartamos mano. Todo te da mucho miedo, ¿eh? Bueno, al menos le está cortando... Claro, el Overwhelm Barrage ahora no es tan potente. Porque bueno, si lo quiero usar para quitarse a Ezra, pues tampoco es que sea súper relevante. Pero... Y sí, el Vader era claro, ¿no? Igualmente lo juega, se va a quitar a Ezra y va pues, a aprovechar un montón de daño para acelerar partida contra la base de Han Solo. O sea que no creo que esté mal jugado para nada. ¿Podría haber atacado alguna unidad previamente para intentar, bueno, esperar a que Han Solo saque algo? Podría ser, pero creo que al final no es tan relevante y te quitas la amenaza de que Ezra te pueda sacar alguna carta que no te esperes. Han Solo ya puede salir, Han Solo líder ya puede salir. Ahora, idealmente, tendría que jugar algo Boba, pero no tiene nada del coste adecuado. Por lo tanto, Han Solo va a poder salir muy tranquilito. Veremos si es capaz de aprovechar para tener una jugada de impacto importante. Recupera dos recursos. Da igual porque no hay nada que pueda jugar salvo algo de contrabando. Boba, Salasius lo levanta y hace un puntito a Han Solo líder. Han Solo líder pega base. Pone cartita en recursos. Y veremos qué es capaz de hacer ahora Han Solo. Porque la partida está complicada ahora mismo, ¿eh? Uy, no tiene jugada. Reclama iniciativa. Y bueno, esta es la última bala de Han Solo, yo creo. O sea, la partida puede dar muchas más vueltas, pero esta jugada de va a atacar con el líder para quitarse algo, va a poner carta desde el deck en recursos, entonces va a tener un super rampeo y hay que esperar a que tenga algo potente en mano, si no Boba con el Walker y demás, más todo lo que ya tiene en mesa, puede dar la vuelta. Descarta un halcón milenario. Descarta el halcón milenario. Han Solo se quita a Boba antes de que se ponga armadura ni nada, que si no, uno de los problemas que tiene Han Solo es que salvo que gires a la unidad, no hay mucho modo de lidiar con un Boba con armadura. Salvo estamparte con 20.000 unidades, obviamente, ¿no? Y a ver, Salasius, ¿qué va a hacer? ¿Va a pegar? ¿O va a esperar para poder hacer un puntito de daño y luego poder curar y demás? No hemos visto el robo, son muchas cartas. Aparece el Walker. Walker va a mirar el tope deck. Te la quedas, ¿no?
Es un láser, tampoco es un super láser Technician, no es como que sea el mejor robo de la vida. Descarta y cura, efectivamente. Pues al final ese rampeo y eso te da un poco igual. Creo que el mayor uso que podría llegar a tener ese técnico de super láser es una unidad baratita, dentro de que cueste 3, con la idea de... Con la idea de intentar... Bueno, es como un pasar activo, ¿no? Bueno, se acaba de quitar un Canning, eso es un dolor enorme, por más que robe recursos, es un dolor enorme. Esa carta podría ser súper relevante para Han Solo para tratar de salvar partida. Salasius, ¿qué vas a hacer? Pues puedes pegar, ¿no? Sí, pega contra... Contra DJ. ¿Por qué pegas contra DJ? No sé si es lo... O sea, no sé, algo tiene que tener en mente. Algo tiene que tener a lo mejor en mano. Un Zucus que entre haciendo daño 4, puede ser. Pero te lo... Ah, pero ya no tiene recursos, claro. Era o pegaba a base o pegaba a DJ. Quizá ha pegado a DJ por eso, porque tenga un ambush de 4 ahora. Vamos a ver con qué nos sorprende, porque el Walker puede terminar con DJ sin ningún problema. Y ahora es rezar por la parte de Han Solo de que Boba no haya tenido un buen robo. El problema es que el Walker le va a dar robo. Entonces, a ver qué ha conseguido robar. Si saca otra bomba... Bueno, estamos viendo un Canning en mano de Han Solo. Ojo, puede ser muy relevante. Puede ser muy relevante. Por eso quizás no ha dolido tanto haber perdido esa. Ahí está. Pega 6 a base. Y la cartita la roba, ¿no? Es una de las potencias que tiene el Walker, esa flexibilidad para curar o robar carta. Si no tiene una mano muy buena, este Walker puede ser muy relevante por el posible robo que le haya podido dar. A ver, aquí está el drama de los tokens, por eso yo soy más partidario de usar dados, aunque para el directo sí pedí, ¿no? A Metrópolis que usaran tokens oficiales porque se ve muy bien y demás, para evitar que la gente pudiera llevar algunos tokens de casa que a lo mejor en cámara no se vieran tan bien. Mira Han Solo recursos y sale un tech. Sale un tech y esto puede ser... puede ser muy determinante, ¿eh? Esto puede ser muy determinante. Ahora no va a tener mucho más impactos, o alguna cosa muy baratita, o sea, no le tiene que dar problema. Pero ahora efectivamente... Ajá, exacto. Ahora sí, ahora dices, bueno, ¿me quito a DJ o me quito...? No, te quitas siempre a tech. Te quitas siempre a tech por toda la potencia que puede traer a la mesa. Aquí puede haber un reclamo de iniciativa, porque lo que estoy viendo es un New Adventure que creo que tiene desde la mano inicial y no ha jugado. No sé... Claro, New Adventure, por ejemplo, estaba muy bien con el halcón milenario, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero ahora mismo no tiene ningún tipo de uso, ¿eh? Exacto. Reclamas iniciativa y eso es un... Y esto es un... Mira, otro Salasius que entra. Y esto es un Canning que va a girar unidades y vas a pegar. Vas a pegar, pero es que estás a 22 Han Solo, 4 de vida Boba. Esta partida muchísimo tiene que cambiar como para que Han Solo gane esta partida, ¿eh? Cualquiera de las dos unidades que están en mesa terminan... Bueno, no terminan partida, pero vamos, casi. Y Han Solo no tiene modo de lidiar con las dos, salvo con un Canning, que sí tiene en mano. Va a retrasar un poquito el perder. No, sale con Han Solo, se quita a Maul. Tiene 6 daños en mesa, que yo, si fuera Boba, pegaría sin ningún tipo de duda. 6 a cabeza y robo carta. Pero sin ningún tipo de duda para buscar soluciones y buscar incluso condición de victoria ya. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 23. Está a 2 de vida. No hay nada de que pueda hacer 2 daños a la base. En principio, que yo piense así, no hay nada... Ah, está, sí, claro que sí. Un Overwhelm de un señor Maul. Pues muy buena partida, ya ven. O sea, en uno de los inicios soñados que puede tener un Han Solo amarillo, que es salir con un combo de DJ y Tech, al revés, Tech DJ, en el orden correcto, ni eso puede hacer que un Boba Verde sufra. Entonces es uno de los problemas. No sé cómo al final acabó el Han Solo amarillo en el torneo. Seguramente que si vino al Planetary Qualifier, vino con todo... O sea, vino con este deck es porque lo tiene estudiadísimo, lo tiene súper trabajado y estará muy confiado. No en vano está en ronda 4 con 3 victorias. O sea, viene a hacer un 3-0.
Vamos a ver si en la segunda partida hay opción después de que han hecho los dos jugadores banquillo. Pues comienza la segunda partida. Boba ha hecho mulligan, no encontró algo que le gustara mucho, y Han Solo sale inmediatamente con un grido, un coste 1 muy potente. Y Boba otra vez o no tiene o no quiere jugar turno 1, no quiere. Tiene un Cloud Rider, creo que es en mano, o lo acaba de robar. No sé cuál es esa carta amarillita, no la distingo bien. Uno acaba de robar y acaba de robar una armadura de Boba. Esto puede ser demoledor para Han Solo amarillo. Resupply, le da igual ese grido. Esos 3 puntos de daño sabe que lo va a poder curar entre el Sarasius, entre los Walkers y demás. No creo que tenga un Yularen, pero le da igual. Esos 3 puntitos de daño entra, reclama iniciativa Boba. Y ahora veamos, pues igual sí tienes que sacar el tech. Saca tech, no es la gran amenaza de la vida, pero bueno, creo que no tenía otra jugada. Ahora aparece un Body Rook en mano y aparece un Spare the Target. Tenía un Body, tenía un Body Rook y no lo jugó. Bueno, pero ya es... Yo quizá me hubiese ido por el Body Rook, para intentar quitarle algo y tratar de romperle, no sé. Por ejemplo, la armadura de Boba hubiese sido increíble que la hubiese visto con Body. Va Boba primero. Son 3 recursos. Waylay a Tech a la mano. No quiere que haya ningún problema con... Bueno, claro, es que a lo mejor le estás diciendo, cuidadito, que igual te juego otra vez a DJ, ¿no? Y a lo mejor ahora no, ahora sí que te duele un poquito más. Pero vamos. Si no lo tenía, que no vimos lo que había guardado en recursos, a mí me sonaba mejor un Body Rook para tratar de buscar quitar esa armadura. Porque como salga Boba, que va a salir ahora después de haber hecho Resupply, que lo has visto, y le ponga la armadura, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. No sé si tendrá un Bamboozle, no sé si tendrá un Confiscate. Veamos. Sale Boba, después de que Grido pegó a base, ya son 6 dañitos en la base de Boba. Sale Body Rook, ahora sí, y va a encontrar, pues vamos, bueno, no sé cuál te quieres quitar. Yo me quitaría primero la armadura, Creo que la armadura es mucho más determinante. Todo va a depender de las cosas que tenga en mano. O sea, de los recursos que haya metido en el banquillo. Como digo, ¿no? Si confías llegar a tener un Bamboozle, si confías a llegar... Porque creo que no lo tiene en mano. Me parece que no. Tiene un Canning, tiene un Tech, tiene... Ah, sí tiene Bamboozle, sí tiene Bamboozle. Vale. Entonces estamos tranquilos. La gente que esté apoyando a Han Solo está tranquila. Y claro, aquí está la magia. Aquí está la magia de Bamboozle, que puedes pagarla gratis descartando una carta amarilla. Ahí está. Inmediatamente va a venir un Bamboozle para mitigar el daño. O vas a pasar al siguiente turno y reclamas iniciativa. Reclama iniciativa, le da igual que entre todo el daño. Priorizará base, prioriza base. Prioriza base. Claro, es que a lo mejor no te quieres quitar una carta, ¿no? Se quita Grido. Se quita Grido, No hagas el descartar porque la armadura lo mitiga. Exacto. Se quita Grido. Yo creo que me hubiese quitado a Body, ¿no? Porque Grido, por ejemplo, puede morir de un golpecito de Salasius o cosas así. Algún plan tendrá. Como digo, aquí no estamos viendo las manos. Esta gente viene a un Planetary con 2 decks muy claros. Por algo será. Bueno, Bamboozle descarta un Change of Heart. Eso es un dolor, es un dolor. Está priorizando... Está priorizando descartar el Change of Heart por encima del Spare the Target, curioso. Vale, posiblemente la razón de haber tradeado a Grido sea que si ahora mismo hubiese tradeado... O sea, si con Bossk unidad hubiese tradeado a Grido, Grido reacciona, o sea, revela carta y a lo mejor hubiese acabado con Bossk. Yo creo que esa es la razón por la cual priorizó de otro modo en el turno anterior, con el Cloud Rider. Han Solo gira, entra a unidad, Boba no tiene nada que hacer. Esto es muy bueno para Han Solo, esto es buenísimo para Han Solo. Han Solo entra en mesa, pero no estoy viendo nada interesante. No estoy viendo nada interesante que puedas jugar así... que te merezca mucho la pena. Han Solo lidia con Bossk. Da son 7 recursos.
Y o miras para jugar algo de contrabando, o el canning no tiene ningún valor, y el spread target pues tampoco. ¿Qué ha sido? ¿Es un DJ? Es un DJ, ok, ok. Esto está muy bien. Esto sí está muy bien. Esto está muy bien. Desrampea Boba. Van a acabar igualados. No es súper mega relevante hacerlo en este turno, pero bueno, quitar recursos al rival para que tenga menos cosas que poder bajar, siempre está bien, ¿no? O sea, no es como un DJ en turnos muy iniciales, que rompes así cuando hace mucho daño. Pero está muy bien. Y ahora Han Solo sí que ha rampeado, ¿no? Porque el que rompes es el que ha robado. Por tanto, bien, muy bien para Han Solo. Aparece una nueva armadura para Boba Verde. Y a ver, porque idealmente, por ejemplo, ese canning para girar a Boba, lo que ayudas es que no ataca. 1, mitigas daño. 2, no haces que no recuperen recursos. Efectivamente, gira a Boba y le hace descartar una carta. Esto pinta muy bien para Han Solo, ¿eh? Pinta muy bien para Han Solo. Tira dado para elegir carta aleatoria. No sabemos cuál le ha quitado. ¿La Basin puede ser? No lo sé. Y esto es un problema. Eso es un problema. Entra... ¿Qué es eso? No sé qué era. Algo que tiene ambos. ¿Un Zucus? ¿Puede ser? No, perdón, un Forlom. ¿Puede ser un Forlom? Bueno, ahora mira recursos. A ver si tiene algo ahí que poder sacar con contrabando. Tiene 3 gastados, me parece. Y otros... No sé cuántos son. No se percibe muy bien. 3 a base, imagino. Sí, porque contra armadura no tiene ningún sentido. Pues 9 a 6 la partida. Es cierto que Han Solo va bastante bien, porque está lidiando muy bien con todo lo que le está planteando Boba, pero Boba no está preocupado. O sea, son 6 daños y las cartas van a acabar llegando. Ahora la parte positiva para Han Solo es que Boba roba 2 y tiene que decidir. O guardas unos recursos o nada. Vamos a depender un poco los Bobas de que tenga alguna cosa en recursos para sacar por contrabando. Si no, o has robado algo muy potente que te cueste los recursos que tienes, o te vas a ir por detrás, ¿no? Vas a ir por detrás con un Han Solo que tiene 2 unidades interesantes en mesa. Mira, Blaster, contrabando. ¿Y a quién te quitas? ¿O vas a base? ¿Te quitas a Ezra? Que te puede dar incluso más ventaja de mano a Han Solo. O vas a la base y haces un montón de daño. Te quitas a Ezra, sí. Te quitas a Ezra, solamente recibes un dañito. Y ahora Han Solo está muy tranquilo. La pregunta es, ¿la carta que tiene Boba la va a poder jugar? O sea, claramente ha priorizado quitarse a Ezra, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tiene en mano es una carta que a lo mejor no tiene impacto directo. Quizá no es un ambush, quizá no es, no sé, una Basin que te quita carta. Vale. Amenaza de 5-5. El halcón milenario de Lando. 5-5 por el espacio, que no va a hacer nada ahora. Pero bueno. Mira, resupply. Qué mal robo tuvo Boba. No sabemos qué otra cosa guardó en recursos. No sé si fue el blaster. Pero muy mal robo Boba. Reclama iniciativa Han Solo. No quiere... No prioriza pegar con DJ. Supongo que esto es porque quiere meter 5 a la base lo antes posible. No, es porque tiene un canning en mano. Va a volver a girar a Boba. Le va a quitar una carta. Como guarde una de las 2 que tiene en mano Boba, se la va a quitar. Por tanto, va a ser turno perdido para Boba, salvo centinelas. Exactamente, giramos a Boba. Madre mía, es que partida más bonita, ¿eh? ¿Cómo se está defendiendo? Ah, mira, no guardo carta. ¿Cómo se está defendiendo Han Solo? Increíble. La carta que tiene en mano, ¿va a suponer algo? Está girando muchos recursos, ¿eh? Está girando... ¡Oh, Vader! No sabemos qué le quitó, pero ese 50% lo perdió. Este Vader puede suponer muchas cosas, ¿eh? Pues puede suponer muchas cosas. Veremos a ver qué encuentra. No sé si tuviera un centinela en el espacio, sería demoledor. Sería un dolor. Basin. Elige a Basin. Bueno, ha ido viendo las cartas según las ha ido robando. ¿Y qué quieres? Quitas a Han Solo. Ahora mismo ese... Uy, ¿tiene un halcón milenario en mano? Ah, claro, porque es la que roba por Basin. Claro. No digo, ¿cómo tiene una carta adicional ahí? Es un problema, ¿eh? Es un problema porque el... Bueno, contrabando.
A Han Solo le queda contrabando. ¿Por qué digo esto? Porque al final... Ah, claro, le tiene un puntito hecho. Porque al final el Spark no tiene ningún sentido. No tiene mano boba. Y el halcón milenario ya tienes uno en mesa. Este turno no sea tan doloroso si no estuviera ese halcón milenario ahí, ¿verdad? Regla iniciativa, 5 a base. Ya son 14. 14 a 6. 14 a 6 con 7 Han Solo en mesa. Pero Boba tiene muchísimo daño. Tiene muchísimo daño. Tiene los 5 más Boba y la armadura y el blaster. Es muchísimo daño. Y Basin, cierto. Y Basin, que estaba ya oculta. Pues aquí... O bien, mira, un Bamboozle que vas a utilizar para girar a Boba. Aunque tiene la iniciativa Boba. Waylay a la mano. O sea, perdón, Waylay, halcón a la mano. Esto es doloroso porque ya te ha mitigado mucho. Tu mayor fuente de daño en mesa se lo ha mitigado a Boba. A Han Solo, perdón. Y aquí es por donde te vas. Aquí es por donde te vas. ¿Quieres girar a Boba con Bamboozle con la idea de luego sacar a Han Solo y terminar con Vader y esperar que Boba no tenga muchas cosas? Creo que sí. Descarta el halcón que le ha subido a la mano. Devuelve las mejoras a la mano. El problema es que ahora las va a poder jugar. O sea, lo que estás haciendo es mitigar daño. Porque, claro, ahora, bueno, sí, Vader tiene que pegar. Para lograr, bueno, cortar un poco el posible contrabando que da Tech, ¿no? Y que le puede dar tantos problemas de cabeza. Y creo que está muy bien priorizado, porque te acaba de subir un montón de mejoras que iban perfectas para Boba. Y ahora esa armadura, bueno, pues sí, da estadísticas, pero no te aporta la mitigación de daño, salvo que luego aparezca un Boba unidad. Este Han Solo tiene bastante sentido ahí. Tiene bastante sentido ahí. Baja el TIE Phantom, que le va a estar pegando de 4 por el espacio. Y todavía tiene recursos para poner armadura. A ver, si se la pones a Vader, le estás diciendo a Han Solo que te tradea a Vader. Lo va a hacer igualmente. No sé si lo priorizaría. A lo mejor ponérsela... Basin sigue viva, ¿no? Ponérsela a Basin... No. Decide guardar en mano, a ver qué viene a futuro. Y estamos viendo un DJ, estamos viendo que va a recursos. No es la gran carta que quieres ver ahora mismo. Porque, bueno, salvo que Boba juegue algo, ¿no? Y se quite muchos recursos. Y bueno, tú con ese DJ le quites otro. Y a lo mejor ya le rompes el jugar una siguiente carta. Pero le acaba de subir un montón de cartas baratitas a la mano. Entonces no tendría que haber ese... O sea, no tendría que preocuparte mucho. ¿El Phantom va a pegar? No pega el Phantom, ¿eh? No pega el Phantom. Sale un... Bueno. Sí te merece la pena. Yo aquí hubiese pegado con el Phantom. Porque tú le has levantado antes un halcón milenario de Lando a la mano. Claro, vimos que tenía otro en mano, ¿vale? Lo que pasa es que lo lleva recursos. Si te quitas ese Phantom, te estás mitigando mucho daño. Y ese Han Solo unidad tampoco te preocupaba mucho. Hombre. Las dos te dan un poco igual. Yo creo que yo me quitaba la unidad. Sí, yo me quitaba la unidad. Yo creo que ahí priorizó mal, ¿eh? Yo creo que ahí priorizó mal Boba. Yo creo que hubiese pegado con el Phantom primero siempre. Antes de haber sacado a Maul. Aunque bueno, claro, es que también puedes pensar, tiene Spark Rebellion. Es que como me la juegue me está quitando Maul y a lo mejor ahí sí que pierdo. ¿No? Igual sí que está bien jugado. Bueno, o sea, son microdecisiones, gente. Microdecisiones y calcular probabilidades, saber qué has ido viendo, qué has ido quitando, qué te ha ido jugando el rival. Porque no sabes bien lo que puede salir. Sale el halcón minero de Lando. Una de las razones por las cuales este deck es tan pegajoso, ¿no? Aguanta tanto, es que sigue teniendo cosas en contrabando sin tener a Tech en mesa. Y... ¿qué más vas a sacar? Curación, ¿eh? Este es un tech que yo también metí. O sea, un tech. Esta sí es una carta que yo también metí porque puede venir muy bien. Sí. Te ayuda por un puntito o 3 de contrabando, te ayuda a curarte bastante. Bueno, pues tenemos a 14 de vida Boba. Partida larga, ¿eh?
Partida larga. 14 de vida Boba. 8 de vida Han Solo. Veremos qué ocurre, ¿eh? Yo aquí, si tuviera que arriesgarme, iniciativa la tiene Boba. Yo aquí diría que gana... Está muy igualada. Creo que diría Boba. Hacer una Basin. Prioriza Basin para cortar turno antes que pegar con el Phantom, ¿eh? Bueno, supongo que dirá, bueno, si quiere lidiarme con el Phantom, o sea, si su halcón milenario quiere lidiar con mi Phantom, bueno, es daño que no viene a la base, ¿no? Y al final, pues, es un daño que sí va a meter... Que sí va a meter Maul. Vale, ahí está, lidiando con el Phantom. Por 4, Boba saca... Nunca me acuerdo el nombre de esta carta. La navecita escudada del espacio de Boba. Así la llamo yo. Es muy difícil saberse todos los nombres de las cartas. A lo mejor hay gente que lo hace. Yo me sé lo que hacen, pero no... Bueno, o casi todas, ¿no? Hay cartas que casi no se ven en el meta y pues uno se puede olvidar. Pero bueno, con el set 1 y con el set 2 esto ya es bastante fácil tener toda esta información en la memoria. Pero los nombres, el Seventh Fleet Defender, ¿puede ser? ¿Algo así? ¿Puede ser, gente? Seguramente sí. Me suena... El cerebro ha querido encontrar un nombre y vamos a confiar en el cerebro. A ver, Han Solo. Porque lo que saques... Bueno, tiene vida 4. Es la parte positiva. Maul, si quiere, pega y pasa el daño a la base. Y el daño restante... O sea, y el daño que recibiría se lo puede comer Basim. No está mal. Y sigues controlando mesa mientras pasa el daño a la base. Exactamente. Ahí hay que tomar una decisión, ¿no? Si es más prioritario meter 7 a la base o meter solamente 3, pero seguir controlando mesa, ¿no? Y ese Maul sigue intacto. Sigue intacto, salen los gamorreanos, que sí tienen centinela. Armadura de Boba a Maul. No está feliz Maul solamente consiguiendo el Darksaber, ¿no? El sable oscuro de los mandalorianos, sino que ahora mismo también tiene armadura de, bueno, de pseudo mandaloriano. Halcón milenario que va a reservas, ¿eh? No sé qué tendrá en la mano para haber decidido haber guardado el halcón. ¿De verdad te renta? O sea, con toda la cantidad de recursos que ya tienes, ¿no te rentaba mejor bajar el halcón? Te acaba de limpiar mesa. Yo ya dije que esto pintaba bastante mal. Pintaba bastante mal. Con un Maul ahí enterito. Sí, la unidad ese halcón se va. Sí, tienes muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, ese halcón que salía gratis. Gratis, por 3. No sé. Uy, la cámara. Pequeño toquecito. No sé si está perdiendo mucho daño, ¿eh? Son 18, son 19 que puede haber acelerado un poquito a través de halcones milenarios. Pues sí, aprovecha 7 más 2 más 2 para lidiar con DJ, que pase muchísimo daño a la base. El recurso regresa otra vez. Y bueno, sigue mirando contrabando. A ver si hay algo que pueda jugar. El Defender pega a la base. No sabemos si Han Solo ha pasado a reclamar iniciativa. Creo que es un Bosque unidad. Y esto ya está visto para sentencia. Lo único que te puede salvar es un Canning. Y sigue bajando cosas a recursos, ¿eh? O sea, quiere tener muchísimas cosas ahí. Pero bueno, ya un golpe de... O sea, hay 2 unidades ahí que te pueden matar, ¿no? Entran 6 directos contra Maul. Sí se va así, no mitiga daño. Y tiene 4 y 2 por el otro lado. Está aguantando como puede Han Solo, pero tiene a un Boba delante con 2 unidades y tendrá 3-4 cartas en mano y un montón de recursos. Le devuelve a la mano la navecita. Mira recursos. A ver, está contando. Está buscando alguna carta en concreto. Y a ver ahora qué hace
Salasius, que se cura 1. No es súper relevante. Han Solo, reclama iniciativa. McClunky. Bueno, con Boss tiene bastante combinación, ¿no? Con Boss va bastante bien. Tiene que decidir un poco cómo lo enfoca. Salasius va a hacer 3 daños más los 2 de Bosk. Puedes terminar con el... el Cantina. Por quitarte una unidad. Aunque luego Han Solo va a lidiar contra tu... Ah, tiene un Vader en mano, ¿eh? Se quita el Cantina. Y... A ver, Han Solo. ¿Jugarás algo desde contrabando? Bueno, tienes 2 recursos. No hay nada que pueda jugar. Ya reclamó iniciativa antes. Y ahora... Boba. Yo dije tiene un Vader, pero no sé si es un Vader, ¿eh? Igual me he confundido. No veo muy... No era ningún Vader. Era el Salasius y el Seventh Fleet Defender. Que, bueno, son 24. Está 6 de morir. Han Solo tiene que lidiar con ese Bosk. O un Canning que robe, que puede ser... No va a ser partida. Ahora sí, ahora hay un pedazo de Maul ahí en la mano. No va a tener mucho impacto. Bueno, puede hacer un puntito de daño, sí. Lo levantas, haces puntito de daño a Han Solo. Sigues pasando a ver qué hace. Como Han Solo saca una unidad de poquita vida. 4. No, 5, ¿no? 5 de stack. Están pasando 4 a base. No sé qué están diciendo. Algo ha pasado ahí con los recursos. Pero bueno, Maul va a entrar. No sé qué están diciendo. No sé qué están diciendo. Salasius entra. Puntito. No, curación. Va a seguir como esperando a ver si saca algo Han Solo. Yo la verdad aquí hubiese pegado con la nave del espacio. Y tenías a Maul luego más fácil, ¿no? Para tener partida. Exacto. Estás perdiendo daño. 24. Sí. 24. Pegabas con la nave y luego entraba... Maul y ya está, ¿no? O algo yo estoy haciendo mal cuentas de matemáticas. Ah, sí, puede ser que se queda 29, 28. Puede ser. Puede ser. Sí, seguro. O sea, lo tiene que tener más claro él. Que tiene las cartas en la mano y está viendo todo. Entra todo el daño ahí. Creo que jugó Salasius para pasarle el daño. Pero, no sé. Yo hubiese pegado siempre primero con la nave. Sabiendo que tienes delante un Han Solo amarillo que te tiene Waylays, Spare the Target. Tiene un montón. Los Cantina, tiene un montón de cosas. Yo hubiese pegado primero con la nave todas las veces. ¿Qué es lo que me hubiese preocupado? Quizá el Centinela 4-4, los gamorreanos. Que bueno. Pero a la práctica te daba poco igual. Porque Maul iba a meter 7. Iba a meter 3 a la base. Más los de la nave. Se quedaba aún más cerquita de morir, ¿no? Yo creo. Pero bueno, al final, mira, tiene muchas unidades en mesa. Son 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Gira las 2. Se queda solamente Salasius vivo. ¿Cómo ha jugado? No estoy entendiendo esto. Eso voy a decir yo. ¿Cómo está jugando Canning si no tiene ataque en mesa? Sí, no tenía mucho sentido. Vamos, sentido no, que era ilegal, ¿vale? Básicamente. Bueno, terminan con Maul. Y Sable, o sea, perdón, Blaster en Grido, que revienta la base. Pues nada, partidaza, ¿eh? Vaya partida de Han Solo. Nos ha dado una masterclass de cómo aguantar. Creo, y aquí todos los respetos al jugador de Han Solo amarillo, que tendrá 35.000 partidas mucho más que yo. Creo que le ha faltado en algunos turnos meter más presión por el espacio y no llevar tantas cosas a recursos. Porque al final dependía de tener tech en mesa para sacar cosas importantes.
y en mi opinión han faltado alguna amenaza por el espacio, ¿no? Esos halcones milenarios que pudieran meter 3 a la base o obligar a que el rival se fuera por el espacio o gastar recursos en levantar toda la mano, girártelo y demás, creo que fue bastante relevante. En el momento en el que lo tenía bastante apretado, ahí casi sin opciones de cartas a Boba. Pero bueno, Boba, deck súper resiliente, ¿no? Ha aguantado unos turnos brutales de Han Solo amarillo. Aguantó. Y bueno, le giró a Boba 15 veces, le levantó las mejoras a la mano 35 veces. El Change of Heart que tuvo que descartar, justamente ahí lo está mostrando, para usar un Bamboozle gratis. Y el Spare the Target que se guardó en la mano desde hace un montón de tiempo y que descartó el Change of Heart para poder jugar Bamboozle gratis, creo que al final nunca lo vimos. Y ese Change of Heart, claro, es más costoso, pero eso era bastante más importante. Puedes haber robado un Maul, por ejemplo, puedes haber robado un Vader y haber aprovechado ese daño para lidiar con la mesa y haber pasado daño a la base. Bueno, partidazas, 2 titanes y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy prontito con la ronda 5. Gracias, gente, nos vemos.